terminar el tema del juicio en Nueva York, ¿vos qué harías si fuese gobierno? ¿Pagás efectivo o realmente emitís bonos a largo plazo? Y relacionado con esto, ¿se emiten bonos para Repsol? ¿Se emiten bonos para el CIADI? ¿Se emiten bonos para el Club de París? ¿Se emiten bonos para pagar una No, en el caso del sentencia? Club de París no hay bonos, son préstamos, ¿no? Bueno, pero es lo mismo, es una deuda a futuro. Absolutamente. Estamos Para el hablando problema, del endeudamiento público, para sigue el pro, no, no, creciendo. pero digo, para el problema es exactamente lo mismo en términos de costo financiero. No es lo mismo en términos de qué deuda está flotando en el mercado. Bueno, pero Vamos eso a tener si tiene cotización pública, no, u- a mí no me cambia. Como contribuyente absolutamente, me vamos a tener resulta que pagarlo. indiferente. Eso lo vamos a tener que pagar y de verdad hay, si vas a este punto, una gran concentración de vencimientos, producto de lo mal negociada que fue la deuda del Club de París en los próximos 4 o 5 años. O sea, el próximo gobierno va a enfrentar una situación financiera externa muy delicada porque han ido corriendo la arruga y han ido emitiendo bonos para pagar en el próximo Bueno, o periodo. sea que el desendeudamiento original, el plan del 2003, quedó en la nada, digamos. O Estamos sea, ya con un stock de deuda gigante. absolutamente, eso nunca fue cierto. O sea, cuando uno mira los números, no digo lo que uno quiere, sino cuando uno mira los números, diciembre de 2001 había 145 mil millones. Cuando este gobierno entregue habrá 240, 250 mil millones. Ese es el número. En una época de excepcionales circunstancias y con deudas que todavía no están explicitadas. Aparte de esas, aparte de los 200... O sea, a Aparte, vos te da que el cálculo, el a stock ver, va a ser yo 240.000 el año que viene. aproximadamente, ¿por qué digo yo? Porque vas a tener que explicitar la deuda del Club de París, vas a explicitar la deuda de CIADI. El CIADI no lo hemos pagado algunos casos, ¿va? Ahí se sigue devengando. Tenemos lo que va a surgir del juicio, porque el juicio son inicialmente 1.600 millones, pero después aparecen todos los hold out que han quedado afuera, porque digamos, la negociación de la deuda fue muy mal hecha. O sea, Uruguay negoció al mismo tiempo que nosotros, no tiene un solo problema de juicio, no tiene un solo buitre dando vuelta. Nosotros tenemos ese problema multiplicado. Ahora, ¿por qué se multiplican esos problemas? Porque tú hiciste una negociación que castigó mucho a los que eran los acreedores originales y bueno, eso fue pasando a gente que tenía las espaldas financieras para hacer un juicio tan Claro, o costoso. sea, esto se puede inducir de lo que vos estás explicando, que cuando uno es deudor, cuando uno es deudor soberano, cuando uno es un Estado y debe un montón de plata, no es buena la técnica de pedir demasiada quita porque hay un montón que dicen yo no acepto el canje. Bueno, Esto es lo que estás diciendo. exactamente, es que ese fue el mecanismo. La operación fue mal hecha en varias dimensiones. Primero, que tú permitiste cambiar de dólares a peso, acuérdate lo que pasó, era obvio que todo el mundo se iba a cambiar de dólares a peso porque el peso indexado era mucho más rentable, el dólar estaba muy adelantado. No se les ocurrió otra solución que inventar otro default, que fue macanear con el índice de precios. Vos inventaste lo de los cupones, que era un instrumento nuevo, complejo, difícil de evaluar. Mucho mejor hubiera sido autorizar que todo el mundo renovara en par. Par quiere decir Sí, sin sí, quita, sin pero quita, con una con menor plazo. baja tasa de interés. Eso yo creo que hubiera tenido una adhesión muchísimo mayor. Y en esas condiciones, es verdad que no hubieras podido hacer la retórica de que le quitaste dinero a los que toda esa estupidez que se dijo, pero no tendría el problema de los buitres. O sea, ¿por qué Uruguay hace la reestructuración que hace? Para evitar este problema. Es la clave de toda negociación de deuda, de toda reestructuración, es qué hago con los holdouts. Yo tengo que tratar de minimizar esa oportunidad. Nosotros lo que hicimos, sembrábamos y regábamos a los holdouts. ¿Cómo? Le hicimos una ley cerrojo, le hicimos cláusulas que hacían muy difícil ingresar y bueno, finalmente pasó lo que tenía que pasar. Ahora, eso, eso no quita que la acumulación de deuda se va a producir por varias razones. Primero, porque todos estos años hemos tenido déficit, no nos engañemos. Hemos tenido un déficit sistemático. Segundo, hemos estado negando deuda. O sea, tú te confiscas una empresa, tú violas los acuerdos. Eso inicialmente parece muy agradable, después viene el juicio.
Cuando vienen los juicios se traducen en deudas gigantescas. Lo mismo que ocurre con los jubilados. Fíjate vos lo que se está haciendo con los jubilados. Vos tenés ahí alrededor de, yo calculo, 600, 700 mil reclamos. ¿Por qué? Porque el gobierno no cumple con lo que establece la ley. La gente no le la gente cree que se reclama el 82. No, lo único que se reclama es que se respete la legalidad. Y la legalidad no se respeta a través de varios procedimientos. No se indexan los salarios, no se han hecho los ajustes que estableció la Corte Suprema de Justicia y se han acumulado una enorme cantidad de juicios. Yo hace varios años propuse una cosa que en su momento dio rabia, pero creo yo que era la solución adecuada. Yo decía, el primer año eliminemos toda la deuda de los mayores de 90 años. El segundo eliminemos la del 85, es decir, esto lo ¿Pagando propuse. cómo? Bueno, con vos no tenés otra, vos tenés que hacer vos tenés que consolidar esa deuda. Vos le haces el aumento inmediato, lo ponés Bueno, pero eso se hizo en el año 93, 94, se hizo en Argentina. Absolutamente, no, un poquito antes, 91, 92. Bueno, y después se defoltearon esos bonos. No, bueno, pero En vamos el despacio, año vamos 2001. despacio, vamos despacio. Es verdad, cuando uno tiene una deuda de esta magnitud, la deuda con jubilados es una deuda, digamos, importante, debe estar arriba de 60, 70 mil millones de dólares, es un número grosso ese. La única Ahora, manera... esa deuda está en tus cálculos de los 200, No, eso no o sea está. que eso es aparte. Eso es además. Pero vos no lo metés en eso porque es deuda Porque, interna, nominada en pesos, ¿o por qué? no lo meto porque esa deuda, no sé, yo no veo un plan de consolidación de acá que finalice el mandato. Yo le envié varias cartas a la presidenta hace varios años, cuando había cierta ¿A la holgura. presidenta Cristina? Sí, ¿Le escribiste? le escribí 2 cartas sobre este tema, sugiriéndole una normalización de la deuda con los jubilados. Mi planteo era muy simple. Era, paguémosle 40.000 pesos a todo el mundo por la deuda, en efectivo, o sea, cosa que la gente que tiene menores ingresos o menores creencias prácticamente cobraba una gran parte en efectivo, y el resto lo consolidamos de manera de que esa situación se normalice y no se produzca esa terrible angustia de mucha gente que en los años más avanzados de ¿En su qué año vida... le mandaste eso? Eso fue por el 2008-2009. O sea, 2 cartas fueron. 2 cartas. ¿Tuviste fueron. respuesta? No, no tuve Cero respuesta, nada, Cero ni respuesta. siquiera gracias por su inquietud, nada. No hubo respuesta. Supongo yo... ¿Las hiciste públicas? Las esas hice cartas? públicas y las dejé en Casa Rosada. O sea, y lo hice con... ¿Fuiste vos en persona? No, fue un asistente mío, pero fue básicamente una forma de buscar una solución al problema. Di en ese momento muchas entrevistas y expliqué reiteradamente. Yo no lo hacía y no lo hago con un Sí, afán demagógico, sino obviamente. lo hago con un afán de buscarle una solución a un problema que cada vez se hace más grande. Entonces, el argumento era muy simple: cumplamos la sentencia de la Corte, normalicemos. ¿Por qué? Porque si eso se hizo en el 21-22, si uno normaliza eso, es posible que ahorre un montón de costos. ¿En qué sentido? Si todos los jubilados tienen que ir a juicio, es un costo fenomenal en el sistema judicial, etc. Entonces, este mecanismo lo que buscaba era hacer una consolidación, pagando 40.000 en efectivo y el resto en bonos. ¿Y eso qué es lo que te permitía? Tener una verdadera noción de cuál era nuestro endeudamiento y cuáles son los problemas que tenemos. Ese era el objetivo.